Bueno, suma de fuerzas concurrentes, especialmente de dos fuerzas concurrentes. Tenemos dos fuerzas, F1 y F2, y entre ellas un ángulo que lo llamamos θ. El método del paralelogramo sería el método gráfico, donde trazaríamos con escuadra y regla, si es posible, la paralela de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, la paralela de F2 le voy a llamar F2', la paralela de F1, F1'. Y entonces la resultante parte del origen de las dos fuerzas hasta, acá sería, digamos, al final de la resultante. Y bueno, podríamos medir a escala y hallar el valor de la resultante pasándolo de, digamos, la forma gráfica, la longitud medida con una regla, y luego por medio de la escala lo pasamos a newtons. Bueno, supongamos que la fuerza 1 sea 15 newtons y la fuerza 2 20 newtons y el ángulo entre ambas fuerzas es de 30 grados. Pero más me voy a concentrar en el método analítico. Usando el teorema de los cosenos, tenemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la fuerza 1 más el cuadrado de la fuerza 2 más el doble producto de fuerza 1 por fuerza 2 por el coseno del ángulo comprendido entre ambas fuerzas, que en este caso lo llamé θ. Bueno, entonces voy a completar los datos. Si fuerza 1 es 15, elevamos 15 al cuadrado, fuerza 2 es 20, 20 al cuadrado, más 2 por 15 por 20 por el coseno de 30 grados. Transformé esa raíz en una forma exponencial. En vez de poner raíz cuadrada, puse a la 1/2. Se puede hacer de las dos formas. Bien, entonces calculo los cuadrados. Si ustedes pueden hacerlo en la calculadora directamente, pero hay que tener cuidado que hay calculadoras que sí o sí hay que poner los paréntesis para evitar errores. Entonces yo lo hice por parte. El cuadrado de 15, el cuadrado de 20, el doble producto de 2 por 15 por 20 por el coseno de 30 grados me da 519,6. Sumo todo y luego el resultado, 1144,6, le hago la raíz cuadrada, lo cual me va a dar 33,8 newtons. Bueno, esta es una forma y está buena para usarla cuando se tratan de dos fuerzas concurrentes. Pero hay otra forma de realizarlo, que es usando los componentes X e Y de las fuerzas, si las escribimos o las, digamos, en un sistema de ejes de coordenadas cartesianas, X, Y. Bueno, este es otro ejemplo. Considerando entonces cada una de las fuerzas, lo que tenemos que hacer es hallar los componentes en X y en Y de cada fuerza. Por ejemplo, la fuerza 1 tiene un ángulo alfa con el eje X, y esta fuerza 1 tiene un componente en X que le voy a llamar Fx. También tiene un componente en Y que lo llamo Fy. Entonces, esos componentes se obtienen así. F1x, que sería como el cateto adyacente de este triángulo, va a ser igual a F1, que es la fuerza esta, por el coseno del ángulo que forma con el eje X, en este caso alfa, y el componente Y, Fi, de esta fuerza 1, se obtiene multiplicando la fuerza dada por el seno del ángulo, que representaría el cateto opuesto de este triángulo que forma acá. Bueno, eso multiplicando por el coseno del ángulo voy a obtener F1x, y acá voy a obtener F1y, el componente Y. De la misma forma voy a hacer con otra fuerza que la llamamos F2, que es la verde, F2. Y para F2 hacemos lo mismo, el componente en X, que sería F2x, y el componente en Y, F2y. Entonces, para F2x, F2 por el coseno del ángulo que forma, que sería beta en este caso. Y para el componente en Y, que sería el cateto opuesto de este ángulo beta, sería F2 por el seno de beta, siendo el ángulo beta igual a 60 grados.
Una vez que tengo hallados cada uno de los componentes x y de las dos fuerzas F1 y F2, entonces voy a obtener las resultantes en el eje X y las resultantes de esos componentes y de esas fuerzas en el eje Y, y las voy a sumar. Entonces voy a obtener que la resultante sobre el eje X va a ser la suma de las componentes de las fuerzas sobre el eje X, F1X más F2X. Y la resultante en el eje Y va a ser la suma de las componentes de las fuerzas F1 y F2 en el eje X, que hallamos ya anteriormente para cada una de las fuerzas. Sumo y estas dos resultantes me van a servir, van a ser las componentes de la resultante total, que se obtiene por Pitágoras haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes x y de esa resultante. Por último, puedo hallar el ángulo que va a tener esta fuerza resultante haciendo arco tangente de RI sobre RX. RI sobre RX. Y eso me va a dar el ángulo. El arco tangente en la calculadora generalmente usamos shift tangente y en algunas calculadoras van a tener que poner entre paréntesis esta razón. Bueno, espero que realicen este problema a ver qué resultado les da.